No importa lo que haga, solo quieren ver cráneos. Edad prehistórica. Wolverine con dinosaurios. Un momento. Bienvenidos a Oblivion. Desde mi primer video, donde hago un comentario diciendo que el modelo en el que estoy trabajando necesita más cráneos, existe esta broma entre mis amigos de pedirme agregar más cráneos en todos los videos, lo que por cierto intento hacer siempre que me es posible. Obviamente, lo mismo ocurrió en el video de la semana pasada, solo que esta vez me dio una idea para crear la base de la escultura de Wolverine en la que estoy trabajando. Desde que vi la figura, noté que la base era muy simple. Es solo un pedazo de tierra rocosa, lo que tiene mucho sentido si recordamos que esta pieza era utilizada como modelo de referencia para crear promocionales. Pero esas largas jornadas de trabajo han terminado, y ahora que se ha jubilado, pasará el resto de sus días como un elemento decorativo en una repisa. Así que puedo divertirme un poco y crear un diseño que cuente una historia y la haga lucir aún más. Crear la base de las miniaturas se ha convertido en mi parte favorita del hobby. Creo que es una manera simple pero efectiva de diferenciar tus miniaturas de las del resto de las personas que compraron los mismos modelos. Y abre la oportunidad para intentar contar una historia con elementos limitados en un espacio aún más limitado. Un perfecto ejercicio de creatividad. Como siempre les digo a mis alumnos, cada proyecto que hagan debe contar una historia. Ya sea una ilustración, el empaque de una caja de galletas o el diseño de una página web, es importante siempre buscar contar algo. Esto nos facilita el trabajo como creadores, al marcarnos el camino que necesitamos seguir para conseguir más y mejores resultados. Esta simple idea de Wolverine en la prehistoria me hizo recordar la Tierra Salvaje, una zona dentro del universo Marvel ubicada en la Antártica, en donde sobreviven las formas de vida de la era mesozoica, es decir, los dinosaurios. La Tierra Salvaje apareció en los cómics por primera vez en X-Men número 10, en marzo de 1965. Fue creada por Stan Lee y Jack Kirby, y desde entonces ha sido utilizada en docenas de historias de los Hombres X. Me puse a buscar historias de Wolverine en este lugar, y pronto encontré una que llamó mi atención. Publicada en 1993 en los números 69, 70 y 71, esta historia narra una aventura de Wolverine junto con Rogue y Jubilee en la Tierra Salvaje, con Sauron como villano principal, un enemigo de los Hombres X que adquirió sus poderes al ser mordido por un pterodáctilo mutante. Porque, cómics. Con toda esta información, ya tenía una idea para comenzar. Mi plan era contar una historia sobre Wolverine adentrándose en la Tierra Salvaje, siguiendo el rastro de Sauron. Busqué rápidamente en Thingiverse cráneos de dinosaurios y afortunadamente encontré el modelo de un pteranodón. Después de una rápida investigación sobre las dimensiones de estos animales, decidí que el tamaño adecuado para imprimirlo, tomando en cuenta también el espacio disponible en mi base, era de unos 13 o 14 centímetros. Ajusté el tamaño y la posición en Ultimaker Cura y lo imprimí en una Ender 3. En mi imaginación, la guarida de Sauron estaría próxima o dentro del hábitat de los pterodáctilos. Colocar restos de uno de ellos no solo me permite poner más cráneos en los videos, también implicaría dentro de esta pequeña escena que Wolverine está acercándose a su objetivo.
Una vez terminada la impresión, quité el material de soporte y utilicé el mismo primer de la marca Sayer que usé en el video anterior para desvanecer la textura lineal. Al igual que con las garras en aquel video, apliqué varias capas de primer que fui lijando una y otra vez hasta que obtuve un cráneo perfectamente pulido. Para llegar a este resultado, necesité unas 7 capas de primer y más o menos 5 horas de trabajo. Para reforzar la idea de que está siguiendo un rastro, decidí fabricar una huella. Busqué imágenes y encontré unas de Velociraptor que me parecieron adecuadas. Usando esta fotografía y midiendo el pie del personaje, concluí que la huella debería medir unos 7 centímetros y medio. Marqué la huella con un lápiz de color y con plastilina epóxica le di forma. Fui a un acuario cercano y compré algunas plantas para decorar peceras. Corté varias ramas, pero en el proceso me di cuenta de que tenían unas rebabas bastante feas. En lugar de tratar de limpiarlas con un exacto y tardarme una eternidad, decidí derretirlas con una pistola de calor. Con mucho cuidado, tratando de no deformar demasiado las piezas, luego de unos 20 minutos conseguí el resultado que necesitaba. Con las ramas cortadas, armé matorrales a los que les apliqué 2 capas de Mod Podge para endurecer el plástico y que fuera más fácil pintarlos. En la primera, agregué un poco de pintura verde para que me fuera más fácil ver mi progreso. En la segunda, hice lo mismo pero con pintura negra. Salí al parque a buscar una rama que pudiera parecer un tronco seco, y entre otras encontré esta que me gustó. Con un exacto y un cepillo de alambre, acentué la textura, intentando darle un aspecto más exagerado, como si fuera un tronco dibujado en un cómic. Al igual que con las plantas de plástico, lo cubrí con Mod Podge para que fuera más fácil pintar. La última decoración que fabriqué fue esta lanza rota, a la que di forma con plastiloca y un palo de madera redondo. Y en cuanto endureció, comencé a desbastarla con una herramienta rotativa, intentando darle una apariencia de roca afilada. Coloqué una capa de primer color verde en las plantas, pero este paso únicamente fue para que pudieran apreciarse mejor en el video. Una vez que tuve todos los elementos, los coloqué en la base para decidir el lugar correcto. Al final decidí que la mejor idea era no unirlos permanentemente antes de pintar al personaje. De esta forma será más fácil acceder con el pincel tanto a las botas de Wolverine como a las hojas de cada uno de los matorrales. Y además me permitirá trabajar en varios elementos al mismo tiempo mientras la pintura en los otros se seca. Y ese fue mi progreso durante esta semana.
lo que tristemente significa que eso es todo por hoy. Si te gustó el video, te pareció informativo o entretenido, no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte al canal. Y lo más importante, nos vemos la próxima semana para pintar a Wolverine.